Hay una frase que escuché hace muchos años de un hombre que había construido 3 empresas desde cero, había perdido todo 2 veces y aún así terminó su vida siendo libre financieramente. Me la dijo en una sala pequeña después de una conferencia, cuando ya casi todos se habían ido. Me miró a los ojos y me dijo: Brian, el problema nunca fue el dinero, el problema siempre fui yo. Tardé años en entender completamente lo que quiso decir con eso. Y hoy, después de décadas enseñando estos principios a millones de personas en más de 80 países, puedo decirte con absoluta convicción que tenía razón, el dinero no es el problema. Tú no eres el problema, pero la relación que tienes contigo mismo, la confianza que depositas en tu propio juicio, en tu propia capacidad, en tu propio valor, eso sí puede ser el obstáculo más grande que jamás hayas enfrentado. Y lo más curioso es que nadie te lo enseñó así. Nadie se sentó contigo cuando tenías 12 o 15 años y te dijo: mira, la forma en que te hablas a ti mismo determina la calidad de tu vida. Nadie te explicó que la voz interior que te dice que no puedes, que no es para ti, que eso es para otros, es simplemente un programa que instalaron en ti sin tu permiso. Hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de confianza, de dinero, de mentalidad, de los hábitos que separan a las personas que prosperan, de las que siempre están a punto de prosperar, pero nunca terminan de dar el salto. Y te prometo que no voy a darte frases vacías. Voy a darte principios que puedes aplicar hoy, mañana y durante el resto de tu vida. Pero antes de entrar en los principios, necesito que entiendas algo fundamental, algo que cambia la forma en que ves todo lo demás. Cuando trabajo con empresarios, con profesionales, con personas que vienen a mis seminarios buscando respuestas, noto algo que se repite sin importar el país, sin importar sin importar el nivel de educación, sin importar si la persona tiene 20 años o 50. Hay una brecha enorme entre lo que esa persona es capaz de hacer y lo que realmente está haciendo. Y esa brecha no está llena de falta de talento, no está llena de falta de oportunidades, está llena de dudas, está llena de conversaciones internas que dicen: ¿y si me equivoco? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si fracaso y todo el mundo lo ve? Esa brecha tiene un nombre. Se llama desconfianza en uno mismo y es el impuesto más caro que pagas en tu vida, porque lo pagas todos los días silenciosamente sin que nadie te lo cobre y sin que tú lo notes. Piénsalo de esta manera: tienes 2 personas, ambas con el mismo nivel de inteligencia, el mismo nivel de educación, viviendo en la misma ciudad, con acceso a las mismas oportunidades. Una de ellas actúa, toma decisiones, comete errores, sí, pero aprende de ellos y sigue adelante. La otra espera el momento perfecto, espera tener más información, espera que alguien le dé permiso o le confirme que es una buena idea. 5 años después, una de esas personas está construyendo algo, la otra sigue esperando. ¿Cuál es la diferencia? No es inteligencia, no es suerte, es confianza, es la disposición a actuar a pesar de la incertidumbre. Es creer antes de tener pruebas que eres capaz de manejarlo. Y aquí viene la primera revelación importante que quiero darte hoy. La confianza no viene antes de la acción, viene después. Eso contradice todo lo que creemos intuitivamente. Creemos que primero hay que sentirse seguro y luego actuar, pero la realidad funciona exactamente al revés. Actúas primero, aunque tengas miedo, aunque no estés seguro, aunque no tengas todo resuelto. Y la confianza aparece como resultado de haber actuado. Cada pequeña acción que tomas, cada decisión que ejecutas, cada vez que te enfrentas a algo difícil y lo atraviesas, depositas un centavo en el banco de tu autoconfianza. Y con el tiempo ese banco se llena. Recuerdo a un joven que vino a uno de mis talleres en México hace varios años. Tenía 27 años, trabajaba en una empresa que no le gustaba, ganaba lo suficiente para sobrevivir, pero no para vivir, y tenía una idea de negocio que llevaba 3 años guardando en un cuaderno. 3 años. Le pregunté por qué no había actuado, y me dio todas las razones que tú probablemente conoces muy bien. No tenía suficiente dinero para empezar, no tenía los contactos correctos, no sabía si el mercado estaba listo, no sabía si era el momento adecuado. Le hice una sola pregunta. Le dije: ¿cuándo crees que vas a tener suficiente certeza para empezar? Se quedó en silencio. Luego me dijo: no lo sé. Y yo le dije: exactamente, nunca vas a tener suficiente certeza, nadie la tiene. Los que actúan no tienen más certeza que tú. Simplemente han decidido que la incertidumbre no es una razón válida para no moverse. Ese joven salió de ese taller y en 6 meses había lanzado su primer producto. No fue perfecto, cometió errores, pero 2 años después tenía un negocio real, con clientes reales, y me escribió para decirme que por primera vez en su vida se sentía en control de su futuro. No porque todo hubiera salido bien, sino porque había aprendido a confiar en su capacidad de resolver problemas sobre la marcha. Eso es lo que quiero para ti. No que todo salga perfecto, sino que confíes en tu capacidad de resolver lo que venga. Ahora bien, hablemos del dinero.
Porque la confianza en uno mismo y la relación con el dinero están profundamente conectadas. Más de lo que la mayoría de las personas se da cuenta. He estudiado a personas ricas y a personas que no lo son durante décadas. Y una de las diferencias más claras que he encontrado no tiene nada que ver con cuánto dinero ganan. Tiene que ver con cómo piensan sobre el dinero. Tiene que ver con la historia que se cuentan sobre lo que el dinero es, lo que significa y lo que merece. Hay personas que crecieron escuchando frases como: el dinero no crece en los árboles, los ricos son codiciosos, nosotros no somos de esos, con lo que tenemos es suficiente. Esas frases parecen inocentes, pero se instalan en la mente de un niño como verdades absolutas. Y ese niño crece y se convierte en un adulto que inconscientemente sabotea sus propias oportunidades de prosperar. Porque en algún lugar profundo de su sistema de creencias, tener más dinero significa ser malo, o ser diferente a su familia, o traicionar sus raíces. Esto no es teoría. Lo he visto en salas de conferencias, en sesiones de coaching, en conversaciones privadas, con personas que en papel deberían estar prosperando, pero que misteriosamente siempre encuentran la manera de volver al nivel económico en el que se sienten normales, porque el cerebro humano tiene un termostato financiero, un nivel al que está acostumbrado, y cuando te alejas demasiado de ese nivel, ya sea hacia arriba o hacia abajo, el cerebro trabaja para volver al punto de equilibrio. Si tu termostato está programado para ganar $2,000 al mes y de repente ganas 5,000, algo en ti encontrará la manera de gastar ese dinero extra, de perderlo, de regalarlo, de tomar decisiones que te devuelvan a los 2,000, no porque seas malo o irresponsable, sino porque tu mente subconsciente está siguiendo un programa que le instalaron cuando eras pequeño. Y la única manera de cambiar ese termostato es trabajar activamente en tu mentalidad. No una vez, no en un fin de semana de motivación, sino de manera consistente, día tras día, hasta que las nuevas creencias reemplacen a las viejas. ¿Cómo se hace eso? Te voy a dar algo concreto, algo que he enseñado durante años y que funciona de manera consistente cuando se aplica con disciplina. Primero, necesitas identificar tus creencias limitantes sobre el dinero. Siéntate en un lugar tranquilo, toma un papel y escribe las respuestas a estas preguntas. ¿Qué te decían tus padres sobre el dinero cuando eras niño? ¿Qué asocias con las personas ricas? ¿Qué sientes cuando piensas en tener mucho dinero? ¿Qué crees que pasaría en tus relaciones si fueras muy exitoso económicamente? Las respuestas que aparezcan son el mapa de tu termostato financiero, son el punto de partida, porque no puedes cambiar algo que no puedes ver. Segundo, necesitas reemplazar esas creencias con nuevas. Y aquí es donde mucha gente comete un error. Creen que basta con repetir afirmaciones positivas: soy rico, el dinero fluye hacia mí, merezco abundancia. Y no estoy diciendo que eso no tenga valor, pero si en el fondo no te lo crees, si hay una voz que dice eso es ridículo, eso no es verdad, las afirmaciones no funcionan, porque el cerebro detecta la contradicción y la descarta. Lo que funciona mejor es empezar con creencias que sean un paso más allá de donde estás, pero que no sean tan extremas que tu mente las rechace de inmediato. En lugar de soy millonario, di estoy en el proceso de construir mi prosperidad. En lugar del dinero me llega fácilmente, di estoy aprendiendo a crear más valor y a recibir más a cambio. Pequeños pasos, creencias que tu mente pueda aceptar como posibles. Y desde ahí vas expandiendo. Tercero, y esto es fundamental, necesitas actuar de manera consistente con las nuevas creencias, porque las creencias no se instalan solo con el pensamiento, se instalan con la experiencia repetida. Cada vez que actúas como lo haría alguien que confía en sí mismo, aunque por dentro todavía tengas dudas, estás enviando una señal a tu cerebro. Le estás diciendo, esto es quien soy ahora. Y con el tiempo el cerebro lo acepta. Hablemos ahora de los hábitos, porque si hay algo que he aprendido después de décadas estudiando a personas exitosas, es que el éxito no es un evento, es un proceso. Y ese proceso está compuesto de hábitos diarios que la mayoría de las personas subestima porque parecen demasiado simples. Hay un principio que llamo la ley del margen compuesto, y funciona igual que el interés compuesto en las finanzas. Pequeñas acciones consistentes, realizadas durante un periodo largo de tiempo, producen resultados extraordinarios. Pero la clave es la consistencia, no la intensidad. Piénsalo así. Si hoy eres un 1% mejor que ayer en algo importante para tu vida, y mañana eres un 1% mejor que hoy, y así durante un año, al final de ese año, no eres un 365% mejor. Eres aproximadamente 37 veces mejor. Eso es el poder del margen compuesto. Eso es lo que hacen las personas que prosperan sin que nadie lo note, hasta que de repente todo el mundo lo nota. Pero aquí está el problema.
Los hábitos que te llevan al éxito son, en su mayoría, aburridos, son poco glamorosos, no generan likes en redes sociales, nadie va a aplaudirte por levantarte a las 6 de la mañana a leer durante 30 minutos, nadie va a celebrar que llevas 3 meses ahorrando el 10% de tus ingresos, nadie va a emocionarse porque estás estudiando un tema nuevo en tu campo profesional, pero esas cosas hechas consistentemente son las que separan a las personas que prosperan de las que no. Uno de los hábitos más poderosos que he identificado en personas altamente exitosas es lo que llamo la hora de oro, la primera hora del día. Esa primera hora antes de revisar el teléfono, antes de responder correos, antes de entrar en el ruido del mundo, es la hora más valiosa de tu día. Y la mayoría de las personas la desperdicia. ¿Qué haces tú con tu primera hora? Si la primera cosa que haces al despertar es revisar el teléfono, estás entregando el control de tu mente a todo el mundo menos a ti mismo. Estás dejando que las noticias, las redes sociales, los mensajes de otras personas establezcan el tono emocional de tu día y desde ese estado reactivo tomar decisiones claras, actuar con propósito, confiar en tu propio juicio, se vuelve mucho más difícil. Las personas que más admiro, las que han construido más, las que tienen mayor claridad mental y mayor confianza en sí mismas, casi sin excepción, tienen una rutina matutina poderosa. No tiene que ser igual para todos. No tiene que ser igual para todos. No te estoy diciendo que tienes que meditar 40 minutos y luego correr 10 kilómetros. Te estoy diciendo que necesitas tener una rutina intencional que te prepare mental y emocionalmente para el día, que te ponga en un estado de confianza, de claridad, de propósito. Para algunos es leer, para otros es escribir en un diario, para otros es ejercicio físico, para otros es planificación, lo que funcione para ti. Pero hazlo tú, no dejes que el mundo lo haga por ti. Hablemos ahora de algo que pocas personas están dispuestas a escuchar, pero que es absolutamente necesario: los errores financieros más comunes que cometen las personas inteligentes. El primero y el más devastador es gastar antes de ahorrar. Suena simple, casi ridículo de mencionar. Pero el 90% de las personas en el mundo desarrollado funciona con este modelo. Gana dinero, gasta dinero, si sobra algo, ahorra. Y casi nunca sobra algo, porque el gasto se expande para llenar el ingreso disponible, siempre. Las personas que construyen riqueza hacen exactamente lo contrario. Ganan dinero, ahorran primero y luego gastan lo que queda. Ese cambio de orden, que parece trivial, tiene consecuencias enormes a largo plazo. Porque cuando ahorras primero, te obligas a vivir con menos. Y cuando vives con menos, descubres que puedes. Y cuando descubres que puedes, el poder que sientes sobre tu propia vida es transformador. Hay un principio que llevo décadas enseñando y que sigue siendo tan relevante hoy como siempre. Págate a ti mismo primero, antes de pagar el alquiler, antes de pagar las deudas, antes de pagar cualquier otra cosa. Separa un porcentaje de tus ingresos para ti, para tu futuro, para tu libertad. El mínimo que recomiendo es el 10%. Si no puedes el 10%, empieza con el 1%. Lo que importa no es la cantidad. Lo que importa es el hábito. Lo que importa es el mensaje que te estás enviando a ti mismo. Mi futuro es una prioridad. El segundo error financiero común es confundir activos con pasivos. Robert Kiyosaki lo explicó brillantemente en su libro. Y yo lo he visto confirmado miles de veces en la vida real. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. El problema es que la mayoría de las personas compra pasivos creyendo que son activos. El coche de lujo que compras a crédito no es un activo, es un pasivo. La casa grande en la que vives, si la estás pagando como una hipoteca que te ahoga, no es un activo en este momento, es un pasivo. El último modelo de teléfono, la ropa de marca, las vacaciones financiadas con tarjeta de crédito, todo eso son pasivos. Y no estoy diciendo que no puedas tener esas cosas. Estoy diciendo que el orden importa. Primero construyes activos. Luego, con los ingresos que generan esos activos, puedes pagar los lujos que quieras. Las personas que tienen dificultades financieras crónicas, casi sin excepción, han invertido ese orden. Compran los lujos primero con dinero que no tienen y se quedan sin capacidad para construir activos. Y luego se preguntan por qué nunca tienen suficiente. El tercer error es no invertir en uno mismo. Y este es el que más duele mencionar porque es el más ignorado. Las personas gastan dinero en ropa, en entretenimiento, en tecnología, pero cuando se trata de pagar por educación, por un curso, por un libro, por un mentor, de repente el dinero no está disponible. Es muy caro. No tengo tiempo. No sé si funciona. Pero aquí está la realidad. La inversión con mayor retorno que existe en el mundo es la inversión en tu propio conocimiento y habilidades, porque nadie te lo puede quitar. Los mercados pueden caer, las empresas pueden quebrar, los ahorros pueden perderse.
Pero lo que sabes, lo que puedes hacer, el valor que eres capaz de crear, eso siempre está contigo. He conocido a personas que invirtieron miles de dólares en un solo seminario o programa de formación y multiplicaron ese dinero 10, 20, 100 veces en los años siguientes. No porque el seminario fuera mágico, sino porque el conocimiento que adquirieron les permitió tomar mejores decisiones, crear más valor y ganar más dinero como resultado. ¿Cuándo fue la última vez que invertiste en tu educación? No en la educación formal del sistema, sino en el conocimiento específico que necesitas para avanzar en el área que más importa para tu vida. Ahora quiero hablarte de algo que está en el corazón de todo lo que hemos discutido hasta ahora, la psicología del dinero y en particular la diferencia entre la mentalidad de escasez y la mentalidad de abundancia. La mentalidad de escasez parte de una premisa fundamental. Hay una cantidad limitada de dinero, de éxito, de oportunidades en el mundo, y si alguien más tiene más, hay menos para mí. Esta mentalidad produce comportamientos muy específicos. Envidia hacia quienes tienen más. Resentimiento hacia el éxito ajeno. Miedo a compartir conocimiento porque alguien me puede robar la idea. Miedo a invertir porque puedo perderlo todo. Tendencia a aferrarse a lo que se tiene en lugar de arriesgarse a lo que se tiene en lugar de arriesgarse a crecer. ¿Reconoces alguno de esos comportamientos? Yo los he visto en mí mismo en distintos momentos de mi vida y los he visto en miles de personas con las que he trabajado. No son señales de debilidad, son señales de un programa mental que necesita ser actualizado. La mentalidad de abundancia, en cambio, parte de una premisa diferente. El mundo está lleno de oportunidades. Hay más que suficiente para todos. El éxito de otros no me quita nada, al contrario, me muestra lo que es posible. Esta mentalidad produce comportamientos igualmente específicos. Generosidad con el conocimiento y las ideas. Disposición a invertir y a arriesgarse. Celebración del éxito ajeno. Apertura a colaborar en lugar de competir. Confianza en que siempre hay una manera de crear más valor. Y aquí viene algo importante. La mentalidad de abundancia no es un estado de negación de la realidad. No es decirse a uno mismo todo está bien cuando no lo está. Es una postura estratégica, es elegir deliberadamente enfocarse en las posibilidades en lugar de en las limitaciones. No porque las limitaciones no existan, sino porque enfocarse en las posibilidades te pone en un estado mental desde el cual puedes actuar, crear y resolver problemas. El cerebro humano funciona de manera muy particular. Lo que buscas, lo encuentras, no porque el mundo cambie, sino porque tu atención filtra la realidad. Si estás programado para ver problemas, verás problemas en todas partes. Si estás programado para ver oportunidades, las verás en los mismos lugares donde otros solo ven problemas. Hay un experimento clásico en psicología que ilustra esto perfectamente. Se pide a un grupo de personas que cuenten cuántas veces los jugadores de un equipo pasan una pelota de baloncesto. Mientras están enfocados en contar los pases, en algún momento del vídeo aparece alguien disfrazado de gorila caminando por la cancha. La mayoría de las personas no lo ve, no porque no esté ahí, sino porque su atención estaba enfocada en otra cosa. Así funciona tu mente con las oportunidades. Si estás obsesionado con los problemas, con los riesgos, con las razones por las que algo no puede funcionar, literalmente no verás las oportunidades que están pasando frente a ti. Y no porque no estén ahí, sino porque tu atención está apuntando en otra dirección. Cambiar el foco de tu atención es uno de los actos más poderosos que puedes hacer y requiere práctica, requiere intención. Requiere que te hagas preguntas diferentes. En lugar de ¿por qué esto no funciona?, pregúntate ¿cómo podría hacer que esto funcionara? En lugar de ¿por qué no tengo suficiente dinero?, pregúntate ¿qué podría hacer para crear más valor y ganar más? Las preguntas que te haces determinan las respuestas que obtienes. Y las respuestas que obtienes determinan las acciones que tomas. Y las acciones que tomas determinan los resultados que consigues. Quiero hablarte ahora de la disciplina. Porque sin disciplina todo lo que hemos hablado hasta ahora es solo teoría bonita. La disciplina es la capacidad de hacer lo que sabes que debes hacer, cuando debes hacerlo, aunque no tengas ganas. Y en una cultura que glorifica el placer inmediato, la gratificación instantánea, el camino fácil y rápido, la disciplina se ha convertido en algo casi contracultural. Pero te voy a decir algo que he observado consistentemente a lo largo de décadas. Las personas más felices que conozco no son las que han evitado el esfuerzo, son las que han abrazado el esfuerzo con propósito. Porque hay una satisfacción profunda, una satisfacción que ningún placer instantáneo puede igualar, en saber que hiciste algo difícil, que te mantuviste cuando querías rendirte, que construiste algo que vale la pena. La disciplina tiene una característica interesante, se construye igual que un músculo, cuanto más la ejercitas, más fuerte se vuelve. Y cuanto más fuerte se vuelve, más fácil resulta mantenerla.
Al principio, levantarte temprano es un sacrificio. Después de 30 días es simplemente lo que haces. Al principio, ahorrar el 10% de tus ingresos duele. Después de 6 meses no puedes imaginarte no hacerlo. Pero también como un músculo, si no la usas, se atrofia. Y aquí está el peligro de los periodos de bajo esfuerzo, de las épocas en que te dices me lo merezco, voy a descansar de la disciplina. Porque cada vez que rompes un hábito de disciplina, lo que estás haciendo no es simplemente no hacer algo. Estás enviando un mensaje a tu cerebro. Le estás diciendo, cuando las cosas se ponen difíciles, cedo. Y ese mensaje se acumula. Y cada vez que lo repites, se vuelve más fácil ceder la próxima vez. No estoy diciendo que no puedas descansar. El descanso es necesario y productivo. Estoy diciendo que hay una diferencia entre descansar intencionalmente como parte de tu estrategia y rendirte porque el momento se puso difícil. El primero te recarga, el segundo te debilita. Uno de los conceptos que más me ha impactado en mi estudio del éxito es lo que llamo el principio del umbral. Cada persona tiene un umbral de incomodidad, un nivel de dificultad más allá del cual tiende a retroceder. Y ese umbral determina en gran medida el techo de sus resultados, porque los resultados extraordinarios viven al otro lado de la incomodidad, siempre. Si quieres resultados que no has tenido antes, tendrás que hacer cosas que no has hecho antes, y esas cosas, por definición, serán incómodas, serán desconocidas. Tendrán un nivel de riesgo que no estás acostumbrado a manejar, y la pregunta no es si vas a sentir incomodidad. La pregunta es qué vas a hacer con esa incomodidad cuando llegue. Las personas que prosperan han aprendido a usar la incomodidad como brújula. Cuando sienten incomodidad ante una oportunidad, no se preguntan ¿cómo evito esto? Se preguntan ¿qué me está diciendo esta incomodidad? Estoy a punto de crecer y muchas veces la respuesta es sí. Ahora quiero hablarte de algo que contradice una de las creencias más arraigadas sobre el éxito financiero. La creencia de que necesitas empezar con dinero para hacer dinero. He conocido a personas que empezaron desde cero, literalmente sin nada, y construyeron fortunas. Y he conocido a personas que empezaron con herencias significativas y las perdieron completamente. La diferencia no estaba en el dinero de partida. Estaba en los hábitos mentales, en la disciplina, en la mentalidad. Yo mismo empecé desde muy abajo. Hubo un periodo en mi vida en que vivía en mi coche. Literalmente, no tenía suficiente dinero para pagar un apartamento. Trabajaba en lo que podía, ganaba poco, y me preguntaba si alguna vez las cosas cambiarían. Y fue en ese periodo de mi vida, en ese punto más bajo, cuando tomé la decisión que lo cambió todo. Decidí estudiar a las personas exitosas, no envidiarlas, no resentirlas, estudiarlas, entender qué hacían diferente, qué pensaban diferente, qué hábitos tenían que yo no tenía. Y comencé a aplicar lo que aprendía, un paso a la vez, con la consistencia que podía mantener en ese momento. No fue rápido, no fue glamoroso, pero fue real. Y cada pequeño resultado que obtenía me daba más confianza para seguir. Ese es el ciclo virtuoso que quiero que entiendas. Acción pequeña produce resultado pequeño. Resultado pequeño produce confianza. Confianza produce acción más grande. Acción más grande produce resultado más grande. Y así el ciclo se expande. Pero tiene que empezar con una acción, aunque sea pequeña, aunque sea imperfecta. Tiene que empezar. Hablemos de inversión, porque una de las herramientas más poderosas para construir independencia financiera es invertir de manera inteligente a largo plazo. Y sin embargo, la mayoría de las personas o no invierte en absoluto o invierte de manera reactiva, emocional y termina perdiendo dinero. El principio más importante en inversión a largo plazo es también el más simple. Empieza temprano, empieza con lo que tienes. Y mantente consistente. El interés compuesto es, como dijo Einstein, la octava maravilla del mundo. Y no lo digo para impresionarte con una cita. Lo digo porque la matemática detrás de esa afirmación es absolutamente real. Si inviertes $100 al mes durante 40 años, a un retorno promedio del 8% anual, terminas con aproximadamente $350,000. No porque hayas invertido una cantidad enorme, sino porque el tiempo trabajó a tu favor. Pero aquí está el problema: el interés compuesto requiere paciencia, requiere que resistas la tentación de tocar ese dinero cuando los mercados caen. Requiere que sigas invirtiendo cuando todo el mundo dice que es un mal momento. Requiere, en otras palabras, exactamente la clase de disciplina y confianza en uno mismo de la que hemos estado hablando todo el tiempo. Las personas que pierden dinero en los mercados, en la gran mayoría de los casos, no lo pierden porque el mercado sea malo, lo pierden porque toman decisiones emocionales. Compran cuando todo el mundo está eufórico, cuando los precios están altos. Venden cuando todo el mundo está asustado, cuando los precios están bajos. Y así hacen exactamente lo contrario de lo que debería hacerse. Warren Buffett tiene una frase que resume perfectamente la filosofía correcta de inversión.
Sé temeroso cuando otros son codiciosos y codicioso cuando otros son temerosos. Esa frase es más fácil de decir que de aplicar porque requiere ir contra la corriente emocional del mercado. Requiere confiar en tu análisis cuando todo el mundo a tu alrededor está en pánico. Requiere, de nuevo, confianza en ti mismo. ¿Ves cómo todo vuelve al mismo punto? La confianza en uno mismo no es solo un tema de autoestima, es una herramienta financiera, es una ventaja competitiva. Es lo que te permite tomar mejores decisiones en todos los ámbitos de tu vida, incluido el financiero. Quiero hablarte ahora de algo que pocas personas discuten abiertamente: el costo de no actuar, porque tendemos a pensar en el riesgo como algo que existe solo cuando actuamos. Pero hay un riesgo igual o mayor en no actuar, y ese riesgo es más difícil de ver porque no tiene un precio etiquetado. Cuando no empiezas ese negocio que llevas años pensando, no pierdes dinero hoy, pero pierdes meses, años de aprendizaje y crecimiento. Pierdes la confianza que habrías ganado al atravesar esos desafíos, pierdes los ingresos que ese negocio podría haber generado, pierdes la versión de ti mismo que habrías llegado a ser. Cuando no inviertes ese dinero que tienes guardado en una cuenta de ahorros que genera casi nada, no sientes el dolor hoy. Pero cada año que pasa, la inflación erosiona el poder adquisitivo de ese dinero y el tiempo que podría haber estado trabajando para ti se pierde para siempre. El tiempo es el único recurso que no se puede recuperar. He conocido a personas de 50, 60 años que me dicen con dolor: ojalá hubiera empezado antes, y yo les digo siempre lo mismo: el mejor momento para empezar era hace 20 años, el segundo mejor momento es hoy, no mañana, no cuando estés listo, no cuando las circunstancias sean perfectas, hoy, porque la perfección es el enemigo del progreso. Siempre lo ha sido. Las personas que esperan el momento perfecto para actuar están, sin saberlo, eligiendo la parálisis sobre el progreso, y la parálisis tiene un costo enorme, aunque silencioso. Hay un concepto que me gusta mucho y que uso frecuentemente en mis seminarios. Lo llamo la decisión de 5 años. Antes de tomar una decisión importante, especialmente cuando el miedo está presente, me pregunto: ¿cómo me voy a sentir con respecto a esta decisión dentro de 5 años si actúo? ¿Y cómo me voy a sentir si no actúo? En la mayoría de los casos, cuando proyectas 5 años hacia adelante, la respuesta se vuelve mucho más clara. El miedo que sientes hoy en ese contexto de 5 años se reduce. Y el costo de no actuar, que hoy parece abstracto, se vuelve mucho más concreto y más doloroso. Usa esa pregunta. Úsala la próxima vez que estés dudando entre actuar y esperar, la próxima vez que el miedo te esté reteniendo. Proyecta 5 años hacia adelante y pregúntate qué versión de ti mismo quieres encontrar ahí. Quiero hablar ahora de las relaciones, porque el entorno en el que te mueves tiene un impacto enorme en tu mentalidad, en tus hábitos y en tus resultados financieros, más del que la mayoría de las personas está dispuesta a admitir. Hay un principio que he observado una y otra vez: tiendes a convertirte en el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. No es una metáfora, es una descripción bastante precisa de cómo funciona la influencia social en el cerebro humano. Absorbemos los hábitos, las actitudes, las creencias, los estándares de las personas que nos rodean, muchas veces sin darnos cuenta. Si pasas la mayor parte de tu tiempo con personas que se quejan de que el sistema está en su contra, que el éxito es para los privilegiados, que no tiene sentido intentarlo porque todo está amañado, esas ideas se van filtrando en tu propio pensamiento. No porque seas débil, sino porque así funciona la mente social humana. Por el contrario, si te rodeas de personas que están construyendo algo, que están aprendiendo, que están tomando responsabilidad por sus resultados, que celebran el progreso en lugar de justificar la parálisis, esas actitudes también se filtran y elevan tu estándar. No estoy diciendo que abandones a tus amigos o a tu familia, estoy diciendo que seas intencional con respecto a quién tiene acceso a tu mente y a cuánto tiempo les das. Puedes querer a alguien y al mismo tiempo reconocer que pasar demasiado tiempo con esa persona no te ayuda a crecer. Y también estoy diciendo que busques activamente relaciones con personas que te inspiren, que te desafíen, que te muestren lo que es posible. Esas personas no tienen que ser tus amigos íntimos. Pueden ser mentores, pueden ser personas que lees, que escuchas, cuyos contenidos consumes regularmente. La mente no distingue perfectamente entre la influencia de alguien que conoces en persona y la de alguien cuyas ideas absorbes consistentemente a través de libros o videos. Ese es uno de los poderes más subestimados de la educación continua. No solo te da conocimiento, te da acceso a la mentalidad de las personas más exitosas del mundo. Y esa mentalidad absorbida de manera consistente cambia la tuya. Hablemos de algo que es quizás el tema más profundo de esta conversación: la identidad. Porque al final todo lo que hemos discutido, la confianza, los hábitos, la mentalidad, la disciplina, todo eso está anclado en algo más fundamental. ¿En quién crees que eres?
Tu identidad es el conjunto de creencias que tienes sobre ti mismo. Soy el tipo de persona que... Y lo que sigue después de esa frase determina en gran medida lo que haces y lo que no haces. Porque actuamos de manera consistente con nuestra identidad siempre. Si tu identidad incluye la creencia, soy el tipo de persona que nunca tiene suficiente dinero, inconscientemente tomarás decisiones que confirmen esa identidad. Si tu identidad incluye, soy el tipo de persona que no es buena para los negocios, evitarás las situaciones que pondrían a prueba esa creencia y cuando las enfrentes te sabotearás para confirmarla. Pero si cambias la identidad, todo lo demás cambia con ella. Si empiezas a verte genuinamente como alguien que aprende de sus errores financieros, que toma decisiones inteligentes con el dinero, que construye su prosperidad de manera consistente, tus acciones se alinearán con esa identidad de manera natural. ¿Cómo cambias tu identidad? No de golpe, no con una sola decisión, sino con pequeñas acciones repetidas que te demuestran a ti mismo quién eres. Cada vez que ahorras cuando podrías gastar, te estás demostrando que eres alguien que prioriza su futuro. Cada vez que inviertes en tu educación cuando podrías gastar ese dinero en algo que da placer inmediato, te estás demostrando que eres alguien que valora el crecimiento. Cada vez que actúas a pesar del miedo, te estás demostrando que eres alguien que no deja que el miedo tome las decisiones. Esas pequeñas demostraciones se acumulan y con el tiempo construyen una identidad sólida, una identidad que ya no necesita ser confirmada constantemente por el exterior porque está anclada en la evidencia interna de tus propias acciones. Esto es lo que significa confiar en uno mismo en el nivel más profundo. No es simplemente sentirse bien consigo mismo, es tener evidencia interna de que eres el tipo de persona que cumple lo que se propone, que cuando dice que va a hacer algo, lo hace, que cuando se cae, se levanta, que cuando no sabe algo, aprende. Y esa confianza construida sobre evidencia real es irrompible. Nadie te la puede quitar. Los mercados pueden caer, las circunstancias pueden cambiar, las personas pueden criticarte, pero la confianza que has construido en ti mismo a través de tus propias acciones permanece. Quiero hablarte ahora de un tema que toca directamente a muchas personas que están empezando su camino hacia la independencia financiera, el tema de la deuda. La deuda no es inherentemente mala. Hay deuda que construye y deuda que destruye. La deuda que construye es la que usas para adquirir activos que generan ingresos superiores al costo de esa deuda. La deuda que destruye es la que usas para financiar un estilo de vida que no puedes permitirte. Y la diferencia entre las dos puede ser la diferencia entre la libertad financiera y la esclavitud financiera. Uno de los errores más comunes que veo es el uso de tarjetas de crédito para consumo. Las tarjetas de crédito usadas correctamente son una herramienta útil. Usadas incorrectamente son una de las trampas financieras más peligrosas que existen. Una tasa de interés del 20, 25, 30% anual en deuda de consumo es devastadora para cualquier estrategia de construcción de riqueza. Si tienes deudas de alto interés, eliminarlas es la inversión con mayor retorno garantizado que puedes hacer. No hay inversión en el mercado que te garantice un retorno del 20%. Pero pagar una deuda al 20% de interés es exactamente eso, un retorno garantizado del 20%. Trátalo como tu primera prioridad de inversión. Y una vez que hayas eliminado esas deudas, mantén la disciplina de no volver a acumularlas, porque la tentación siempre estará ahí. La cultura de consumo en la que vivimos está diseñada para hacerte sentir que necesitas más de lo que necesitas, más de lo que puedes pagar, que el crédito es dinero real. No lo es. El crédito es deuda futura disfrazada de dinero presente. Hay una frase que uso frecuentemente con mis estudiantes: si no puedes pagarlo 2 veces, no puedes permitírtelo. Suena estricto, pero te protege de una de las trampas más comunes de la clase media: vivir al límite de los ingresos, sin margen, sin colchón, sin capacidad de maniobra cuando algo sale mal. Y algo siempre sale mal. Los imprevistos son parte de la vida. El coche se rompe, la salud falla, el trabajo cambia. Las personas que no tienen un fondo de emergencia son extremadamente vulnerables a estos eventos, porque cualquier imprevisto los empuja hacia la deuda, y la deuda, a su vez, los hace más vulnerables al siguiente imprevisto. Es un ciclo que puede ser muy difícil de romper una vez que estás dentro. Por eso, uno de los primeros objetivos financieros que recomiendo es construir un fondo de emergencia 3 a 6 meses de gastos básicos en una cuenta separada que no tocas excepto en una emergencia real, no un capricho, una emergencia real. Ese fondo no solo te da seguridad financiera, te da paz mental. Y la paz mental es el terreno fértil desde el cual se toman las mejores decisiones. Quiero hablar ahora de algo que está muy relacionado con la confianza en uno mismo y que creo que es uno de los temas más importantes de esta conversación. El miedo al fracaso. El miedo al fracaso es, en mi experiencia, el mayor obstáculo para el éxito.
mayor que la falta de dinero, mayor que la falta de educación, mayor que la falta de oportunidades, porque el miedo al fracaso paraliza e impide actuar. Mantiene a las personas en la zona de comodidad, que en realidad no es tan cómoda, pero al menos es conocida. Pero aquí está la paradoja del fracaso. Las personas más exitosas que conozco han fracasado más que las personas promedio, no a pesar de su éxito, como parte de él, porque el fracaso no es lo opuesto del éxito. El fracaso es parte del proceso del éxito. Cada fracaso contiene información valiosa. Te dice que no funcionó. Te muestra dónde estaban los errores en tu estrategia o en tu ejecución. Te enseña lecciones que no puedes aprender de ninguna otra manera, y si las extraes y las aplicas, te acercan al éxito. La diferencia entre las personas que eventualmente tienen éxito y las que no está en cuántas veces fracasan. Está en lo que hacen después de fracasar. Las personas que tienen éxito se caen, analizan qué salió mal, ajustan su enfoque y vuelven a intentarlo. Las personas que no tienen éxito se caen y usan ese fracaso como evidencia de que no son capaces, como razón para no volver a intentarlo. Es una diferencia de interpretación, no de circunstancias. Hay un ejercicio que hago con mis estudiantes cuando trabajan el tema del miedo al fracaso. Les pido que escriban sus 3 mayores miedos relacionados con una decisión que están evitando. Luego les pido que para cada miedo escriban las respuestas a estas preguntas. ¿Qué es lo peor que podría pasar si este miedo se hace realidad? ¿Qué probabilidad real tiene de ocurrir? Si ocurriera, ¿podría sobrevivir y recuperarme? ¿Qué podría hacer para reducir esa probabilidad o para mitigar el impacto si ocurre? Casi siempre, cuando las personas hacen este ejercicio con honestidad, descubren que lo peor que podría pasar no es tan catastrófico como parecía, que la probabilidad de ese peor escenario es bastante baja, y que incluso si ocurriera, podrían sobrevivir y recuperarse. Y esa perspectiva reduce el miedo a un nivel manejable. No lo elimina, pero lo hace manejable. El miedo manejable no paraliza. El miedo manejable informa. Te dice, ten cuidado aquí, prepárate para esto, considera ese riesgo, y desde ahí puedes actuar con inteligencia en lugar de actuar impulsivamente o no actuar en absoluto. Quiero hablarte ahora de la importancia de tener metas claras, porque sin metas claras, la disciplina, la confianza, la mentalidad de abundancia, todos esos principios no tienen dirección. Y sin dirección la energía se dispersa y los resultados son aleatorios. Hay una diferencia enorme entre tener deseos y tener metas. Un deseo es quiero tener más dinero. Una meta es voy a generar ingresos de $10,000 mensuales para el 31 de diciembre del próximo año. Y estos son los pasos específicos que voy a dar para lograrlo. ¿Ves la diferencia? Las metas son específicas, medibles, tienen un plazo y están conectadas a un plan de acción. La investigación sobre el establecimiento de metas es consistente y clara. Las personas que escriben sus metas las logran con una frecuencia significativamente mayor que las que no las escriben. Escribir una meta activa el sistema de activación reticular del cerebro, que es básicamente el filtro de atención del que hablamos antes. Una vez que tu cerebro sabe exactamente qué está buscando, empieza a notar oportunidades, información y recursos relevantes que antes pasaban desapercibidos. Pero hay algo más importante que escribir las metas. Revisarlas todos los días, leerlas en voz alta, visualizar el resultado con detalle. Esto no es pensamiento mágico, es neurociencia práctica. Cada vez que visualizas un resultado con claridad y emoción, estás fortaleciendo las conexiones neuronales asociadas con ese resultado. Estás literalmente recableando tu cerebro para orientarlo hacia esa meta. Y junto con la visualización necesitas la acción diaria. Cada día identifica las 2 o 3 acciones más importantes que puedes tomar para avanzar hacia tu meta principal. No las más importantes, hay una diferencia. Las cosas urgentes gritan. Las cosas importantes susurran. Y si siempre atiendes lo urgente, nunca llegas a lo importante. Esto es lo que llamo la trampa de la urgencia. Pasas el día respondiendo correos, atendiendo llamadas, resolviendo pequeños problemas. Y al final del día sientes que estuviste muy ocupado, pero no avanzaste nada en lo que realmente importa. Porque lo que realmente importa rara vez grita. Rara vez tiene una fecha límite inminente, pero es lo que construye tu futuro. Protege tu tiempo para lo importante como protege tu dinero, con la misma disciplina, con la misma intencionalidad. Porque el tiempo es el único recurso verdaderamente no renovable. Voy a hablar ahora de algo que creo que es profundamente relevante para esta conversación sobre confianza. El poder del lenguaje que usas contigo mismo. La forma en que te hablas a ti mismo es más importante de lo que imaginas, no solo emocionalmente, sino funcionalmente. Las palabras que usas activan patrones específicos en tu cerebro, y esos patrones influyen directamente en cómo te sientes, cómo piensas y cómo actúas.
Hay personas que se hablan a sí mismas con una crueldad que nunca usarían con nadie más. Se dicen cosas como soy un idiota, nunca voy a lograrlo, siempre me pasa lo mismo, soy un fracasado, y lo dicen con una naturalidad que sugiere que llevan haciéndolo tanto tiempo que ya ni lo notan. Esas palabras no son inocuas. Cada vez que te dices siempre me pasa lo mismo, le estás dando una instrucción a tu cerebro. Le estás diciendo busca evidencia de que siempre me pasa lo mismo. Y el cerebro, fiel a su función, la encuentra y eso confirma la creencia. Y la creencia genera más lenguaje negativo. Y así el ciclo continúa. Cambiar el lenguaje interno no significa mentirte a ti mismo, no significa decirte soy perfecto cuando cometiste un error, significa hablar de tus errores y limitaciones de manera que te empodere en lugar de paralizarte, en lugar de soy un fracasado, cometí un error y voy a aprender de él. En lugar de nunca voy a lograrlo, todavía no lo he logrado, pero estoy aprendiendo cómo hacerlo. En lugar de siempre me pasa lo mismo. Este patrón no me sirve y voy a identificar qué lo está causando. ¿Ves cómo cambia el tono? No es negación, es reencuadre. Es elegir deliberadamente una perspectiva que te deje en un estado de poder en lugar de un estado de víctima. Y hablando de víctima, quiero dedicar un momento a este tema porque creo que es uno de los más importantes y menos discutidos. La mentalidad de víctima es el opuesto exacto de la confianza en uno mismo. Y es increíblemente común. La mentalidad de víctima se caracteriza por atribuir los resultados de tu vida principalmente a factores externos, el gobierno, la economía, tu familia, tu infancia, la mala suerte. No estoy diciendo que esos factores no existan o que no tengan impacto. Los tienen. Pero la pregunta relevante no es si esos factores existen. La pregunta es, dado que existen, ¿qué vas a hacer tú? Porque la única variable que puedes controlar eres tú. Tus decisiones, tus acciones, tus respuestas a las circunstancias. Y cuando pones toda tu atención en los factores que no puedes controlar, pierdes de vista los que sí puedes. Y ahí es donde se pierde el poder. He conocido a personas que crecieron en circunstancias verdaderamente difíciles, con obstáculos reales, con desventajas reales, y que a pesar de todo construyeron vidas extraordinarias. Y cuando les pregunto cómo lo hicieron, invariablemente me dicen algo parecido a esto. En algún momento decidí que mi pasado no iba a determinar mi futuro, que lo que me había pasado no era mi culpa, pero lo que hiciera con ello sí era mi responsabilidad. Esa distinción es poderosa. No es tu culpa lo que te pasó, pero es tu responsabilidad lo que haces con ello. Y asumir esa responsabilidad completamente, sin reservas, sin excusas, es el acto fundacional de la confianza en uno mismo. Cuando asumes responsabilidad total por tu vida, algo cambia en ti. Porque si eres responsable, también eres capaz. Si tus resultados dependen de tus decisiones y acciones, entonces cambiar tus decisiones y acciones puede cambiar tus resultados. Y eso es empoderamiento real, no la versión superficial que se vende en carteles motivacionales, sino el empoderamiento profundo que viene de saber que tienes agencia sobre tu vida. Voy acercándome al final de esta conversación y quiero darte algo concreto para llevar contigo. Quiero darte un plan de acción simple, no complicado, que puedas empezar hoy mismo. Lo primero es esto. Esta noche, antes de dormir, toma un papel y escribe 3 cosas. Primero, una creencia limitante que tienes sobre el dinero o sobre ti mismo que sabes que te está frenando. Sé honesto, nadie va a leer ese papel excepto tú. Segundo, una acción específica que has estado evitando por miedo o por falta de confianza y que sabes que si la tomaras cambiaría algo importante en tu vida. Tercero, una meta financiera concreta para los próximos 12 meses. No un deseo vago, una meta específica con un número y una fecha. Ese ejercicio de escritura, que no te tomará más de 15 minutos, es el comienzo de un proceso de claridad que puede cambiar la dirección de tu vida. No porque la escritura sea mágica, sino porque la claridad es poder. Y la mayoría de las personas vive en una niebla de vaguedad con respecto a lo que quiere y por qué no lo está teniendo. Lo segundo es establecer un hábito financiero nuevo esta semana, solo uno. Puede ser tan simple como revisar tus gastos del último mes y categorizar dónde va tu dinero, o abrir una cuenta de ahorros separada y transferir aunque sea una cantidad pequeña, o leer el primer capítulo de un libro sobre finanzas personales, un hábito nuevo esta semana, no la próxima. Lo tercero es identificar una relación en tu vida que te inspire, que te desafíe, que te muestre un estándar más alto. Y comprometerte a pasar más tiempo con esa persona o consumir más contenido de ese tipo. Elevar tu entorno, aunque sea un poco, tiene un impacto desproporcionado en tus resultados. Y lo cuarto, el más importante, es comprometerte a hablarte a ti mismo con más respeto y más confianza. No con arrogancia, no con negación de tus limitaciones, sino con la misma paciencia y compasión que tendrías con un amigo.
al que quieres y en quien crees, porque si no eres tu propio aliado, si la voz más constante en tu vida es una voz que duda de ti, que te critica, que te recuerda todos tus fracasos, vas a tener que pelear contra esa voz en cada paso del camino, y eso es agotador. Conviértete en tu propio aliado. Empieza a hablarte como le hablarías a alguien en quien crees profundamente, porque en el fondo, aunque todavía no lo sientas del todo, hay una parte de ti que sabe que eres capaz de más, que la vida que quieres no está fuera de tu alcance, que los obstáculos que ves frente a ti son reales pero no son definitivos. Quiero cerrar con algo que llevo muchos años pensando y que creo que resume todo lo que hemos hablado hoy. El éxito no es un destino. Es una práctica diaria, es la práctica de actuar en alineación con lo mejor que eres incluso cuando tienes miedo, incluso cuando los resultados todavía no son visibles, incluso cuando los resultados todavía no son visibles. Es la práctica de confiar en tu capacidad de aprender, de adaptarte, de crecer. Es la práctica de tratar tu mente, tu tiempo y tu dinero con la misma seriedad con que tratarías cualquier otro recurso valioso. Y la confianza en uno mismo, esa confianza profunda, sólida, construida sobre la evidencia de tus propias acciones, es el fundamento sobre el que se construye todo lo demás. Sin ella el conocimiento no se aplica. Sin ella las estrategias no se ejecutan. Sin ella los planes quedan en papel. Con ella, incluso con recursos limitados, incluso empezando tarde, incluso habiendo fracasado antes, puedes construir algo extraordinario. No te estoy pidiendo que creas eso porque yo lo digo. Te estoy pidiendo que lo compruebes. Que empieces hoy con una acción pequeña, que luego hagas otra, y que observes lo que pasa, no en un día, ni en una semana, en meses, en años. Porque los resultados reales, los que cambian una vida, se construyen en el tiempo largo. Hay un momento en la vida de muchas personas en que algo hace clic, en que de repente ven con claridad que la única persona que puede cambiar su situación son ellas mismas, que el poder que han estado buscando afuera siempre estuvo adentro, que la confianza que esperaban recibir de otros primero tiene que venir de ellas mismas. Ese momento puede ser hoy para ti. No tiene que ser un rayo de luz dramático. Puede ser simplemente una decisión tranquila, privada, de que a partir de ahora vas a tratarte como alguien que merece lo mejor que la vida puede ofrecer y que vas a actuar en consecuencia. Eso es todo lo que se necesita para empezar. Una decisión, una acción, y luego otra y otra. El camino hacia la independencia financiera, hacia la vida que quieres, hacia la mejor versión de ti mismo, empieza exactamente donde estás ahora, con lo que tienes ahora, con quién eres ahora. No esperes más. El mundo necesita lo que tú puedes ofrecer, y tú mereces lo que el mundo tiene para darte. Pero tienes que moverte hacia ello. Tienes que pasar. Hoy, gracias por tu tiempo y tu atención. Ha sido un honor compartir estas ideas contigo. Y si hay algo que te llevas de esta conversación, que sea esto. Confía en ti mismo, no porque todo vaya a salir perfecto, sino porque eres capaz de manejar lo que venga. Porque has sobrevivido todo lo que te ha pasado hasta ahora. Y porque la mejor parte de tu historia todavía está por escribirse. Ve y escríbela.